Bueno, muchas gracias, Amelia, por esta presentación tan amable, tan cariñosa. Bueno, ante todo, agradezco también a todos los presentes el que estéis aquí, ¿no? Eso a mí me impone mucho respeto. Mucho respeto. O sea, cada una de las personas que estáis aquí, por estar aquí habéis renunciado a otra cosa. O sea, tenéis un coste de oportunidad, que en algunos casos es grande, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me da responsabilidad, me da mucho respeto y mucha responsabilidad. De hecho, yo a veces asisto, en Madrid tenemos muchas oportunidades de asistir a cosas que nos interesan. Algunas veces digo, qué bien, que me ha merecido la pena, y otras veces digo, qué pérdida de tiempo, qué lástima, ¿no? Entonces, bueno, pues siento esa responsabilidad, ¿no? Y entonces espero que no sea una pérdida de tiempo y que merezca la pena. Yo, desde luego, me he esforzado, me he preparado esta conferencia ad hoc. No voy a poner una cosa enlatada que ya tenía y que voy repitiendo en más sitios, sino que he preparado algo para aquí expresamente y bueno, espero que podamos compartir estos momentos, ¿no? Que aprendamos todos unos de otros. El plan inicial que tenemos es... Yo tengo mi presentación preparada. Aquí tengo mi PowerPoint. Sé que tengo más de lo que puedo hacer, soy consciente. La idea, hablando con los organizadores, la idea es que yo esté hablando no más de una hora, me pongo una hora. Dentro de una hora, por favor, Javier, dentro de una hora me dices, ha pasado la hora. Y en esa hora me callo, esté donde esté. Y luego entonces que se dé la palabra al público y que el público diga, no solo que haga preguntas, no solo aquí el que sabe es el que cuenta y los otros preguntan y el otro responde. Me haréis preguntas que no sabré y no pasa nada. Más vale decir esto no lo sé, no es mi especialidad. Sé bastante menos de lo que decía Amelia. Pero no solo podéis hacer preguntas, podéis también opinar, dar ideas. Aquí los ponentes, yo cuando voy a dar seminarios o conferencias a sitios, aprendo también mucho del auditorio. O sea, me parece muy interesante escuchar, y más en esto de economía circular. Y es importante escuchar y aprender y de distintos lugares, ¿no? Bueno, entonces, la charla la he preparado, como es la primera, es bastante general. Y no va a ser técnica, no va a estar dirigida a economistas, no, es de divulgación general. Entonces, el esquema con el que yo preparo la charla es el siguiente. Primero, para situar el tema, para contextualizar lo que es la economía circular hoy, aquí y ahora, y motivarla un poquito, me voy a referir a la Unión Europea, cómo la Unión Europea concibe la economía circular. Desde ahí voy a entrar a teoría. En teoría voy a hablar de la teoría de economía circular. Voy a dar una parte más de economía, pero sencilla, que me parece importante. Cómo desde la economía ambiental, cómo se interpretó ya hace años la economía circular. Y luego voy a comentar también la definición que da la Fundación Ellen MacArthur, que es la referencia más generalmente aceptada. Me pongo algunos gráficos, algunos esquemas que quiero comentar, y ahí habremos terminado con la parte teórica. Luego pasaremos a la parte práctica, y la parte práctica también quiero que sea práctica, ¿no? Entonces la práctica la he descompuesto en tres partes. Dar una panorámica de qué cosas se hacen de economía circular en el mundo, una panorámica, y para eso he cogido una referencia que me parece que es representativa, para hacernos una idea de por el mundo, qué cosas se hacen, ¿no? Luego, la segunda parte, quiero comentar también el papel de los consumidores y usuarios, que tenemos mucho que decir en economía circular. Y luego también diré algo, pero todo esto es muy práctico y muchas pinceladas, cosas sueltas. Como en la parte teórica, digamos, ya somos esquemáticos, ya somos así machacones, como lo somos los académicos, en la parte práctica quiero ser menos formal y o sea, por ejemplo, decía, yo puedo contar modelos de negocio basados en economía circular. Los modelos de negocio basados en economía circular son A, B, C, D, A sub 1, A sub 2... No, mira, eso con la teoría todavía, pero en la práctica no. Voy a hacerlo más desordenado y más deslavazado, pero poniendo ejemplos. Me interesa poner ejemplos, ¿no? Y luego
como la conferencia es de economía circular, para ser circular voy a terminar también con la Unión Europea. Con cómo la Unión Europea, cómo valora lo que se está haciendo de economía circular en la Unión Europea en estos momentos. Bien, entonces, para situar a la Unión Europea me voy a el plan de acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea. Ahí no se ve entero. No se ve entero. El séptimo programa general de acción, programa general de acción de la Unión Europea en materia de cambio climático. Perdón, de medio ambiente. Ahí. Ahora está estupendo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Vale, entonces, para contextualizar el tema, me gusta apoyarme en lo siguiente. Nos vamos al séptimo programa general de acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente hasta 2020. Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta. Y dice así, o sea, el plan se basa en una visión a largo plazo. Y dice así, lo leo. La acción hasta 2020 y después de esa fecha se inspira en la siguiente visión a largo plazo. En 2050, imaginaros ya en 2050, imaginaros, el que quiera que cierre los ojos, en 2050 vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son consecuencia de una economía circular saludable. En 2050 estaremos en economía circular saludable. Esa es la visión que tenemos. Donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de manera sostenible y la biodiversidad se protege, valora y restaura, de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva disociado del uso de los recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial. Por lo tanto, yo diría que lo primero es, la economía circular no es algo que es, esto es circular y esto no es circular. No, la economía circular es, digamos, un objetivo, una tendencia, una meta hacia el cual sí o sí nos vamos a ir. En 2050 ya será todo circular. Pero no quiere decir que el año que viene tenga que ser todo circular. No, y además la circularidad tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Pero por eso muchas veces se habla de transición a la economía circular. En eso estamos. Transición a la economía circular. Eso lo tenemos que tener claro. Dentro del mismo programa, el objetivo prioritario número 2 es convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva. En concreto, el artículo 35 dice: el ámbito de algunos instrumentos políticos existentes relacionados con la producción y consumo es reducido. Se requiere un marco que aporte las señales apropiadas a los productores y consumidores a fin de promover la eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular. Vuelve a hablar de economía circular. De hecho, la palabra economía circular nos la encontramos por primera vez en documentos europeos en esta comunicación de la Comisión del año 2011. En una comunicación de 2011 titulada Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de recursos, ya aparece ahí que nos encaminamos hacia una economía circular, en 2011. En 2014 tenemos hacia una economía circular un programa de cero residuos para la Unión Europea. En 2014. Y luego aquí es donde ya entramos en economía circular. La comunicación del 2 de diciembre de 2015 sobre cerrar el círculo, un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. Este es el plan de acción de la Unión Europea para la economía circular, diciembre de 2015. Luego hay una serie de documentos de seguimiento, ¿no? De hecho, el plan de acción de la economía circular consiste en un paquete de 54 medidas para impulsar la economía circular en la Unión Europea. Y estas medidas están repartidas, las podemos clasificar de la siguiente manera. Hay 9 medidas que tienen que ver con producción, y en concreto diseño y proceso de producción. Hay 7 que tienen que ver con consumo. Hay 6 con gestión de residuos. 7 con impulso del mercado de materias primas secundarias y reutilización del agua. Y luego ya áreas prioritarias. Las áreas prioritarias para la economía circular son plásticos, hay 2 medidas,
Residuos alimentarios, 4 medidas. Materias primas críticas, 4. Construcción de demolición, 3. Biomasa, bioproductos, 3. Y luego todo ello, transversal, innovación y otras medidas horizontales. Para una transición a economía circular está claro que necesitamos innovación. Ahí va a haber innovación, en economía va a haber innovación. Y luego, seguimiento de los avances de economía circular, 1. Digamos que esto, más que 54 medidas, no, es un paquete de medidas. Porque hay una medida, por ejemplo, que es estructura de la Unión Europea en materia de plásticos. Es todo un plan de la Unión Europea para plásticos. Eso es una medida. Entonces, hay medidas que son más concretas y hay medidas que son unos auténticos, yo qué sé, manuales, estudios. Por eso hablamos de un paquete de medidas. Y luego la implementación de las medidas a lo largo del tiempo también cambia. Hay algunas medidas que se pueden implementar inmediatamente y hay algunas medidas que se ponen en práctica, pero los resultados tardan en verse, ¿no? Lo último que ha salido sobre el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular ha sido el 4 de este mes de marzo, donde tenemos un informe de la Comisión sobre la aplicación del Plan de Acción para el Plan de Acción de Economía Circular, que dice seguimiento del plan. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos preocupa? Ese documento es un documento de... Además, ese está en todos los idiomas, está en castellano también, y tiene menos de 20 páginas, se puede leer muy bien y se entiende muy bien. Luego, esto es importante, implementación. Hay otro documento, que este sí está solo en inglés, que es de una por una, cada una de las 54 medidas, clasificada en su lugar correspondiente, ¿en qué estado está? ¿Cuál es el grado de implementación? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde estamos? Y qué falta por hacer. Y eso está muy actualizado porque es del día 4 de este mes. Luego, un documento de la Comisión sobre productos sostenibles en economía circular, un documento más amplio, muy interesante. Y luego un documento muy interesante también que es informe de valoración de compromisos voluntarios sobre la Estrategia Europea para Plásticos en una economía circular. En la Estrategia Europea para Plásticos hay, digamos, compromisos voluntarios. De hecho, hay 70 instituciones, yo creo que son todo empresas privadas, que de una manera voluntaria adquieren compromisos en cuanto a uso de plástico, reciclaje y demás. Y entonces aquí hay un documento que lo informa. De estas 70 empresas, 66 han dicho que sí, que quiere que se sepa quiénes son. Y hay 4 que han dicho que quieren permanecer en el anonimato. Cada una tiene su plan. Entre ellas está, por ejemplo, Coca-Cola, está Danone, está Philips. Hay muchas, cada una con su compromiso voluntario que es más allá de lo que pide la Unión Europea. Pero digamos que sí, una cosa importante es que la economía circular no es algo que sea una medida de tipo ambiental, no es algo sectorial ambiental para la Unión Europea, no es algo que es una medida de medio ambiente. Proteger los ecosistemas, proteger la costa, que son importantes. No, esto va más allá. Esto va más allá. Es una medida de mayor calado. Es economía circular. Tiene que ver con la economía. Afecta a todo. Pero no solo al medio ambiente, sino a todo. Y de hecho, como botón de muestra, os pongo aquí que la Estrategia Renovada de Política Industrial de la Unión Europea, Comisión Europea, 13 de septiembre de 2017, aquí tiene cuál es la política industrial de la Unión Europea. Y uno de los pilares en los que se debe apoyar es economía circular e hipocarbónica. De hecho, el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, que es un español, se llama Daniel Calleja, yo le he oído, y él lo ha dicho, que el paquete de medidas de economía circular va más allá del medio ambiente. Es una cosa transversal y con mucho interés para la Unión Europea. Y es transversal y tiene que ver también con economía. Y no solo con el medio ambiente. Bueno, hecha esta introducción, entonces ahora vamos al concepto de economía circular. ¿Qué se entiende por economía circular? Entonces aquí a mí siempre me gusta, como yo soy profesor de la Facultad de Económicas y soy del área de fundamentos del análisis económico, me gusta decir, bueno, pero vámonos a la economía. Porque muchas veces leemos cosas de economía circular que hay poca economía ahí, ¿no? A la economía circular, luego lo comentaré, pero se ha llegado
se ha llegado a través de distintas escuelas de pensamiento que vienen de distintos ámbitos. Y la mayoría de ellos no son de economía, ¿no? Pero a mí me gusta, y quizá por mi formación y por donde vengo, decir, no, pero la economía, ¿qué nos dice de economía circular? Y entonces, la idea de economía circular, y con ese nombre, ya aparece en el libro de Peirce y Turner, Economics of Natural Resources and Environment, Economía de los Recursos Naturales y Ambientales, un libro importante, que en su día fue muy importante, del que todos hemos aprendido, los que nos dedicamos a la economía, medio ambiente y recursos naturales, publicado en 1989, y del que existe una traducción al castellano del Colegio de Economistas, Celeste Ediciones, de 1995. Y entonces vamos a ver, que se entiende muy bien, el esquema de economía circular que está ahí, atrás. Porque yo creo que ese esquema lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro este esquema. En economía, aquí tenemos producción, esto es producción, perdón, no hace falta. Producción y consumo, pero para producir necesitamos recursos. Y entre los recursos, sobre todo recursos naturales. Con recursos naturales producimos. Los recursos naturales son inputs del proceso de producción. Producimos. Y con lo que producimos luego consumimos. Claro, hay bienes de producción que son para consumir directamente y hay bienes de producción que a su vez son para producir bienes de consumo. Pero en cualquier caso, finalmente, al final, tenemos recursos que son input, tenemos producción y tenemos consumo. Consumimos y lo que nos sobra lo tiramos. Y este es el sistema lineal. Este es el sistema lineal. Captar recursos de la naturaleza, producir, consumir y tirar. Ya está. Ese es el sistema lineal. Y frente al sistema lineal es frente al que surge la economía circular. ¿Cómo introducimos circularidad aquí? Pues muy fácil. En primer lugar, incorporemos los residuos. Claro, los residuos hace muchos años no eran un problema, no eran importantes, pero ahora sí lo es. Pero residuos, vamos a ver, si introducimos los residuos, el esquema ya nos cambia mucho, ¿eh? Introducimos residuos, pero residuos ¿dónde tenemos? Desde los propios recursos ya tenemos residuos, ¿no? Aquí lo sabréis bien, ¿no? En Asturias, residuos, las minas. De las propias minas ya salen residuos. Waste, residuos. Digamos, en la captación de recursos naturales ya tenemos residuos. En producción tenemos residuos. Y desde el consumo tenemos residuos. Por lo tanto, aquí hay residuos. De estos residuos, una parte quizás los podemos reciclar. Y si los reciclamos, vuelven a poder utilizarse como recursos y los podemos volver a introducir en el sistema. Hay una parte que no la podremos reciclar. Y entonces se van al medio ambiente. Y el medio ambiente, o sea, la primera función económica que cumple el medio ambiente es que proporciona recursos como inputs del proceso de producción. Pero luego tiene una segunda función, que es el medio ambiente como sumidero de residuos. Como sumidero de residuos, pero como yo digo, por tierra, por mar y por aire. O sea, residuos, ¿por dónde? Están las emisiones que van a la atmósfera, por aire. Hay efluentes que van a los ríos y a los mares, por mar, por ríos. Y luego en la tierra. También tenemos los vertederos o lo que va a las tierras de cultivo, donde sea. Todo eso son residuos. Y esos residuos van a parar al medio ambiente. El medio ambiente cumple esa misión fundamental, que es aceptar esos residuos. Una cosa fundamental. Hay una crítica que han hecho expertos de economía ambiental, de economía ecológica, que tienen toda la razón del mundo. Es una crítica de decir, ojo con la economía circular, ojo, a ver si resulta que se puede reciclar todo y que no vamos a generar residuos. O sea, residuos cero, eso es imposible. Es verdad, es imposible, residuos cero, contándolos todos, las emisiones por tierra, por mar y por aire, es imposible, residuos cero, es imposible. No todo se puede reciclar, no todo. Ahora, lo que podamos reciclar, reciclémoslo. Pero siempre habrá una parte que no podremos reciclar, ¿no?
Por ejemplo, a ver, pues yo qué sé, pues eso, lo típico. Si tú vas en un coche, tú metes gasolina o diésel y luego las emisiones, a ver eso cómo lo reciclas. Incluso eso por las leyes de la termodinámica, no todo es reciclable. Y eso es cierto. Y entonces siempre necesitaremos esa función del medio ambiente, ¿no? Que es medio ambiente como sumidero de residuos. Vamos a profundizar un poco más. En cuanto a los recursos naturales, voy a llamar R son los recursos naturales, y entre los recursos naturales distinguimos entre recursos naturales no renovables, recursos naturales no renovables y recursos naturales renovables. Los recursos naturales no renovables, bueno, pues los minerales, todo lo que hay en una mina es no renovable. Si yo me voy a una mina y vuelvo dentro de 50 años, no se habrá reproducido aquello. Tendré lo mismo o menos. Todos recursos no renovables. Pues las minas, pues todo lo que es el petróleo, el gas natural, el carbón, los minerales, todos son recursos no renovables. Y luego tenemos recursos naturales renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos. Yo me voy a un sitio y hay recursos renovables. Me voy, vuelvo a los 30 años y no me encuentro lo mismo, me encuentro más. Si son peces, por ejemplo, si son peces, que es un recurso renovable, si no pesco nada y tengo peces, eso habrá cambiado. Se reproducen, se hacen grandes, mueren, lo que sea, se renueva, es renovable. La madera en un bosque, o sea, los bosques son recursos renovables. El agua de un acuífero es renovable. Son recursos renovables. Y son diferentes, hay que distinguir entre renovables y no renovables. Entonces, llamemos I a la tasa de crecimiento de un recurso. Tasa de crecimiento de un recurso. Por ejemplo, si yo tengo una pesquería, unos peces, I es la tasa de crecimiento de esos peces. Los peces crecerán, ¿por qué? Porque se hacen grandes y porque se reproducen. Y luego también se mueren. Pero crecen. O si me voy a un bosque, la madera que hay ahí crece. Vale. H es la tasa de aprovechamiento del recurso, o sea, lo que extraemos del recurso, lo que extraemos. Entonces, entre recursos naturales, ahora distingo entre recursos no renovables. ¿Qué pasa con los recursos no renovables? Que el I es cero. El I hemos dicho que era la tasa de crecimiento del recurso. El recurso no crece. Pero extraemos, la tasa de extracción es positiva. Si no crece y extraemos, H es mayor que I. Siempre tendremos menos recursos naturales. Esto es así. Los recursos no renovables siempre irán a menos. Siempre. Siempre. Porque no se renuevan. Y si extraemos, eso es matemático. Como nos gusta a nosotros, Amelia. Y luego los recursos renovables, ahí sí, ahí el I, que es la tasa de crecimiento, es positiva, porque sí que crecen. Y la tasa de extracción también es positiva. Pero entonces tenemos que ver, ¿qué es lo que hago? ¿Extraigo más rápido lo que crece o menos rápido? Pues aquí lo tenemos. Si extraigo más de lo que crecen, el recurso disminuirá. Y se puede agotar, ojo, un recurso renovable se puede agotar. Depende de cómo lo haga. Ahora, si extraigo menos de lo que crece naturalmente, el recurso crecerá. Luego, en recursos no renovables tenemos que gestionar los stocks. Y en recursos renovables tenemos que gestionar irnos por este lado, no irnos por este lado. Y eso tenemos que tener cuidado y gestionarlo. Entonces ya, ahora lo ponemos todo, ya todo lo introducimos en el cuadro, y esto sí que esto es economía circular. Aquí tenemos el cuadro de economía circular. Y entonces, tenemos los recursos, aquí tenemos entre renovables y no renovables, todo lo que hemos visto antes, la producción y el consumo, y todo esto, el consumo finalmente, el consumo nos genera utilidad. El consumo que no le pongamos el sentido peyorativo de consumista, el consumismo, el consumista, no. El consumo de una persona que tiene que comer. Un pobre le das de comer y tiene una utilidad por lo que le das. Utilidad por consumo. Esto en economía así lo entendemos, ¿no? En teoría del consumidor se supone que los agentes por consumir
tiene unas preferencias y luego les genera una utilidad. Tenemos una utilidad. Aquí tenemos los residuos, aquí tenemos el reciclaje y aquí tenemos la tasa de asimilación del medio ambiente. El medio ambiente tiene una tasa de asimilación de los residuos. ¿Qué pasa? Si los residuos son mayores que su tasa de asimilación, ¿qué pasa? Tenemos amenidades negativas. La utilidad nos disminuye. Bueno, claro, si en un lago resulta que nos vamos a un lago y en ese lago está contaminado y no hay peces y te vas a bañar y está sucio, la utilidad te disminuye. O no puedes ir a ese lago. Está claro. Ahora, si el residuo es menor que su capacidad de asimilación, esto incluso se puede recuperar, sobre todo lo biológico. Lo biológico se puede recuperar y se puede aprovechar también. Y entonces los residuos, incluso no reciclados, pero cuya capacidad es menor que la capacidad de asimilación, podemos recuperarlos, ¿no? Bueno, y si esto es menor, incluso disminuyen la cantidad de residuos. La cantidad de recursos, perdón. Si los residuos son mayores que la capacidad de asimilación, la cantidad de recursos disminuye. Pues eso, muy claro. En un lago, si meto más residuos que la capacidad de asimilación del lago, la cantidad de peces disminuye. Si en un bosque resulta que los residuos, lo que el hecho es mayor que la capacidad de asimilación, eso repercutirá en los árboles, que enfermarán, que lo que sea, y por lo tanto los residuos también disminuyen, ¿no? Los residuos por sí solos también suponen una fuente de amenidades positivas. Los recursos por sí solos, sin consumo, son una fuente de amenidades positivas. Bueno, pues, por ejemplo, yo al ver el mar hoy aquí en Gijón, mi utilidad ha aumentado. El tomar un baño. Esto ya no es consumo. Tú te vas a la naturaleza o te vas por un paraje natural y te vas a pasear. Estás disfrutando del recurso natural. Y eso ya te supone utilidad. Y esa es la tercera función del medio ambiente en la economía. El medio ambiente por sí solo, si lo cuidamos y está en buenas condiciones, nos da utilidad, satisfacción, contento, nos llena. Y es bueno para la salud, además. Por eso tenemos aquí amenidades positivas. Entonces, este es el cuadro de economía circular que os quería comentar desde la economía del medio ambiente, donde todo es economía. Y entonces este cuadro yo creo que es importante que lo tengamos en mente para lo que viene después. Entonces ahora ya nos vamos, pasamos al concepto que aquí voy a ir muy rápido. Este ya es el concepto de economía circular más generalmente aceptado, que es el de la Fundación Ellen MacArthur. A este concepto se llega, como os decía anteriormente, desde distintas especialidades, desde distintas escuelas de pensamiento que se han desarrollado a través del tiempo. Ellen MacArthur es una mujer, nacida creo que en 1976, en el Reino Unido, que desde muy pequeña tenía mucha afición, a través de su tía la aficionó a la navegación. Entonces se hizo muy buena navegando. Y entonces navegó. Y entonces participó en unas carreras que deben ser muy conocidas entre los expertos, que es, en un barquito individual, te das la vuelta al mundo lo más rápido que puedas, sin bajarte por allí. Sin bajarte del barco, te das la vuelta al mundo, sin meter ni sacar nada del barco. Entonces ella lo hizo, un año quedó, creo que es la mujer que mejor había quedado, quedó la segunda del mundo, pero luego en otra edición posterior ya fue la que ganó, la que ganó. Y creo que ganar supuso estar 71 días, no sé cuántas horas y no sé cuántos minutos. Sola en un barco, alrededor del mundo, sola, 70 y tantos días, y además la que ganó. Entonces, como dice ella, dice, pero es que yo
en algún momento estaba allá por el Ártico, completamente sola, completamente aislada, y sabía que si me pasaba algo, en el mejor de los casos, los servicios de auxilio tardarían, pues no sé, 10 horas en llegar, y a ver luego qué hacían conmigo, ¿no? A raíz de esos éxitos deportivos, pues ha recibido varias condecoraciones importantes en el Reino Unido y también en Francia. Le han nombrado, pues no sé, le han dado unos títulos importantes, ¿no? De mucho reconocimiento. Y entonces, ella lo que dice, que creo que es importante, ella dice, esa experiencia vital mía me hizo ver claramente lo siguiente: estamos en este mundo, estamos en la biosfera, estamos aquí, y estamos con lo que tenemos y nada más. Es como yo, dice, yo cuando estaba en mi barquito, con lo que podía contar es con lo que llevaba y nada más. Y lo que llevaba es lo que tenía. Y me tenía que organizar y gestionar esto, y esto es lo que hay, y no hay nada más. Dice, pues es que en el mundo nos pasa igual. Lo que hay es lo que hay, y nada más. Y dice, y no lo estamos sabiendo gestionar bien. No lo estamos sabiendo gestionar bien. Esto no es sostenible. Y entonces le entró esa preocupación y se puso a trabajar en economía circular, se rodeó de gente que sabía, ha encontrado patrocinadores y entonces ha puesto en marcha esta fundación. Entonces tiene una página web muy interesante y hacen publicaciones, documentos y es una institución de referencia hoy día en economía circular. Entonces ahora leo deprisa porque además esto lo tenéis en la página web de Asata. Esta definición la tenéis. Entonces voy deprisa. Una economía circular es reparadora y regenerativa por diseño. Pretende conseguir que los productos, componentes y materiales mantengan su utilidad y su valor en todo momento. Una cosa muy importante es que en economía circular siempre distinguimos entre ciclos biológicos y ciclos técnicos. Dice, tal como fue, esto sigue del concepto de economía circular. Tal como fue previsto por sus creadores, una economía circular consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que preserva y mejora el capital natural. Optimiza el uso de recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de manera eficaz en todo tipo de escala. Vale. Luego me centraré en el gráfico, que es lo que en el esquema, ¿no? Donde quiero resaltar las cosas. Es decir, a ver, en economía circular, ¿cuáles son las cosas que se nos tienen que quedar y que tenemos que tener presentes? Se apoya en 3 principios. Primero, preservar y mejorar el capital natural. Este es el primer principio, o sea, decir, y eso pensemos en el esquema anterior que os he puesto de economía circular. Estamos hablando de economía, de modelos de negocio, lo que queráis, pero decir, ojo, primero, preservar y mejorar el capital natural. Primero, ahí hay una base que la tenemos que cuidar muchísimo. ¿Y el capital natural qué es? Pues los recursos naturales y los no naturales, pues el agua, los bosques, los montes, las playas, los océanos, el aire que respiramos, el clima. Todo eso es el capital natural que lo primero, preservar y mejorar. Tiene que estar en la base de todo. Controlando existencias finitas, ¿veis? Controlando existencias finitas, lo que veíamos, decíamos, recursos no renovables, son existencias finitas. Ese stock no va a crecer, va a disminuir. Eso lo tenemos que controlar, saber que es finito. Y equilibrando los recursos renovables. Los renovables sí, los renovables ahí tenemos margen. Circulando productos, componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto en ciclos técnicos como en ciclos biológicos. Principio 2. Optimizar el uso de recursos, circulando siempre productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. Principio 3. Fomentar la eficacia del sistema, revelando y eliminando externalidades negativas. Esto lo explicamos, yo que he explicado microeconomía. Yo, aparte de matemáticas, he explicado microeconomía varios años. Y en microeconomía estudiamos el concepto de externalidades. Y entonces sabemos que el mercado hace una asignación de recursos, de acuerdo con un objetivo que se fija, de asignación de recursos, pero esa asignación de recursos que hace el mercado, que tiene buenas propiedades,
En cuanto hay externalidades ya no funciona. Ya no funciona. En presencia de externalidades, la asignación de recursos que hace el mercado ya no es óptima, ya no es buena. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir esas externalidades, hay que corregirlas. Primero hay que detectarlas, o sea, revelarlas y luego eliminarlas, ¿no? Eliminarlas. Y entonces en economía ambiental pues estudiamos las externalidades, ¿no? Cualquier contaminación es externalidad negativa. Y entonces esa externalidad hay que abordarla y bueno, nosotros en economía conocemos métodos de lo que llamamos internalizar una externalidad. Hay métodos. Pues hay métodos. Impuestos, el impuesto piguviano, impuestos. A través de impuestos se corrige la externalidad. A través de mercados de permisos, es una forma de corregir la externalidad. O muchas veces a partir de regulación. Esto prohibido, esto prohibido. Esto es regulación y control. Los economistas siempre prefieren, yo cuando hablo de economistas, por una parte me sabe mal decir preferimos porque no soy economista, yo no tengo el título de economista, yo soy matemático. Pero claro, soy profesor de un departamento de economía, ¿no? Entonces, no tengo el título de economista, pero me considero que formo parte del colectivo de personas que trabajamos y nos interesa la economía. Los economistas siempre prefieren los mecanismos que supongan incentivos. O sea, tú pones un mecanismo y ese mecanismo es un incentivo para que luego los agentes hagan lo que quieran, tomen sus decisiones. Más que regulación. Incluso en economía ambiental explicamos que muchas medidas de comando y control, de eso, prohibiciones y demás, no son eficientes en costes. Sin embargo, unos impuestos ambientales bien diseñados, o incluso un mercado de permisos bien diseñados, sí son eficientes en costes. Pero bueno, esto ya son un poco de cosas técnicas que no voy a insistir en ellas. Y entonces este es el cuadro al que quería. Entonces en este cuadro, vamos a ver, en este cuadro, primero, aquí tenemos principio 1, principio 2 y principio 3. Principio 1. Bueno, pues el capital, tenemos recursos renovables y recursos finitos. Con recursos finitos, ¿qué pasa? Pues hay que gestionar el stock. Recursos finitos hay que gestionar el stock. Una cosa que podemos hacer es restaurar los recursos finitos y el capital natural que podamos, restaurarlo. Luego, desmaterializar. Esto desmaterializar, ¿qué es desmaterializar? López a Dios, les tendré que poner algún ejemplo, ¿no? Pues mira, Amelia, voy a poner un ejemplo nuestro. Venga. Un ejemplo, ¿no? Pero luego lo pondré más a top, ¿no? Fijaros, nosotros hicimos un trabajo de gestión de listas de espera en un hospital de Madrid, con datos reales y gestión a lo largo de todo un año. Tenían 4 tipos de intervenciones quirúrgicas que no controlaban y que no sabían si podían atender o no podían atender. Incluso para el año siguiente, el gobierno, en este caso el Instituto Nacional de la Salud, les cambió, a partir de mitad de año, les cambió el criterio y les exigía una serie de cosas. Entonces, no sabían si de 4 intervenciones quirúrgicas, una de oftalmología y 3 de traumatología, en las que estaban desbordados en listas de espera, no sabían si podían cumplir o no podían cumplir. Entonces nosotros, con los datos que nos dieron y demás, trabajamos e hicimos un modelo y llegamos a unas conclusiones claras. Primera, en la forma actual de funcionar, ¿es posible cumplir los objetivos? No, imposible. No es posible. ¿Existiría alguna forma de hacer algún retoque para que esto fuera posible? Y dijimos sí, encontramos 2. Dijimos sí. Hay 2 formas que ustedes pueden cumplir los objetivos. Una, simplemente, parece fácil, pero luego nos dimos cuenta que eso en un hospital es imposible. Una, que oftalmología, de las horas de quirófano que tiene asignado oftalmología, tales meses ceda tantas horas a traumatología. Con eso ya todo sale. Esa era una opción que les dábamos.
Y la otra opción era decir, bueno, si eso es imposible, que parecía que era imposible, otra opción es, porque una de las opciones que manejaban era, digamos, tenían concertación, tenían concierto con el sector privado. Entonces le decíamos, pues mire, si mandan unas operaciones de cadera, de prótesis de cadera, tantas operaciones en este mes y tantas operaciones en este mes y tantas en este mes, las derivan por lo privado, aparte de las que ya están derivando, porque eso ya forma parte de... también se resuelve, ¿no? Pues a lo que voy. La primera de las opciones que le hemos dado es desmaterialización. Es desmaterialización. Es un ejemplo de desmaterialización. ¿Por qué es? Porque es, si no lo aplicas, no vas a cumplir los objetivos y entonces habrá que hacer algo con esas personas que no están operadas. Se tendrán que ir a otro sitio, tendrás que hacer horas extras, tendrán que hacer por la tarde. Necesitarán más recursos materiales. Pero si simplemente cambias el quirófano, no necesitas más materiales, ni más personas, ni nada. Eso es desmaterializar. Eso es desmaterializar. Por ejemplo, desmaterialización. Bueno, sí. Desmaterializar. Pues sí, pues mira, desmaterializar. Antes nos íbamos, ahora ya no existe, ¿no? Tenías, para alquilar tus películas, te ibas a una tienda y tenías ahí DVDs o películas materiales. Eso ya no existe. Hoy día tú te das de alta en algún sitio y no necesitas la película material, sino que tú directamente te llega a tu televisor y la ves. Eso es desmaterialización. Entonces, pensándolo un poquito, encontramos muchos ejemplos de desmaterialización. ¿Qué es? La desmaterialización es cumplir los objetivos que nos marcamos, pero utilizando menos materiales. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí en renovables, claro, tenemos que sustitución, regenerar, claro, los renovables y gestionar el flujo de no renovables. Una cosa que podemos hacer cuando podamos es sustituir. Si en algo podemos sustituir un recurso no renovable por un no renovable, mejor. El renovable siempre podemos hacer cosas. El renovable no tiene por qué agotarse si lo gestionamos bien. Entonces, sustituir siempre, cuando sea posible, un recurso no renovable por un renovable, pues hay que hacerlo. Vale, nos vamos aquí, que esto es lo más importante. Aquí, fijaros, que ya distinguimos, por una parte, lo biológico va por aquí y lo técnico va por aquí. Lo biológico va por un lado, ya lo he dicho al principio. Distinguimos entre lo tecnológico y lo biológico. ¿Y lo biológico? ¿Qué pasa con lo biológico? Pues con lo biológico, pues aquí tenemos, ¿no? Materia prima para extracción en cascadas. Por ejemplo, los residuos agrícolas y ganaderos, incluso los excrementos de los animales, los purines, eso mediante digestión anaerobia se trata y nos sale el biogás, que es una energía renovable, nos sale el biogás. Y luego nos sale un subproducto que lo podemos utilizar también como fertilizante en agricultura. Bueno, las cosechas y demás. Y aquí lo que nos dicen es de utilizar en cascada. Utilizar en cascada. Es decir, por ejemplo, tienes algodón, tienes una prenda de vestir de algodón. Cuando esa prenda de vestir de algodón no sirve, pues la puedes utilizar pues a lo mejor como una prenda para estar por casa, pero luego la puedes utilizar como un paño para quitar el polvo o para lo que sea. Pero luego todas esas cosas de algodón, cuando ya lo has utilizado así, pues entonces todo eso se puede recoger y puede ser, digamos, para sofás, por ejemplo, para estar por dentro de sofás, pues como relleno de sofás, pues puede estar. Pero eso está luego en casas. Y cuando eso ya ha dejado de funcionar, pues todo eso se puede utilizar como relleno en construcciones, en casas, como relleno. Eso se ha utilizado en cascada. O, por ejemplo, con la biomasa. Tienes madera, utilízala primero en muebles, utilízala en tableros y demás, y cuando ya haya pasado eso, utilízala para biomasa, para producir energía, ¿no? Eso en cuanto a madera. Luego en biomasa, como ha dicho Amelia, en eso trabajé, biomasa, hay mucha biomasa
que no compite con los muebles ni con los tableros, ¿no? De hecho, todos los residuos de biomasa, las podas, los clareos, los tocones, todo eso, los árboles que se caen, todo eso, hay mucha biomasa y residuos de biomasa. Eso sería largo de contar, pero hay muchos residuos de biomasa que directamente los podemos utilizar como combustible energético, ¿no? sin darle otros usos. Y luego, en cuanto a economía circular, tenemos aquí fabricación de partes. A partir de las partes fabricamos productos o productos, proveedor de servicios. Y entonces aquí tenemos la parte esta, ¿no? Entonces tenemos el usuario. Primero, un usuario. Pues a lo mejor no necesita un producto. A lo mejor lo que quiere es un servicio. Ahora los jóvenes más jóvenes que nosotros, bueno, aquí habrá alguna persona del colectivo que me voy a referir, pero los jóvenes, esto lo he oído hace poco, bueno, lo he oído, ¿no? En las generaciones anteriores parece que querías tener coche. Ahora los jóvenes dicen, ¿para qué quiero tener un coche? Yo lo que quiero es tener el servicio de utilizar un coche. Yo quiero el servicio. Yo quiero utilizar un coche, pero la posesión del coche, no. Lo cual me parece fenomenal, ¿no? Bueno, pues en Madrid tenemos muchos. Yo estoy dado de alta, ¿no? Tenemos coches, además eléctricos, que funcionan estupendamente, que son de uso compartido. Primero, además debe funcionar muy bien, ¿no? Primero apareció Car2Go, que era una maravilla, un coche de 2 plazas eléctrico precioso, era una maravilla. Pero enseguida apareció el EMOV y enseguida apareció el City y luego apareció el Wible. O sea que hay cuatro empresas de coche compartido y que funcionan fenomenal, ¿no? Entonces es lo de compartir también, y utilizar un servicio, no un producto. Eso forma parte de la economía circular, ¿no? Luego mantenimiento, fundamental. Mantenimiento y reparación, fundamental en economía circular. Mantenimiento y reparación, fundamental en economía circular. Reutilizar y redistribuir. Reutilizar, pues todo lo que es cosas de segunda mano, mercados de segunda mano, reutilizar. Y redistribuir. Aquí también digo, a ver, pues tengo que poner algún ejemplo de redistribuir, ¿no? Redistribuir. Bueno, lo que hacíamos nosotros ahí en la lista de espera, lo que proponemos también era redistribuir un poquito las horas de quirófano en este caso. Pero hablando más de economía circular, podemos encontrar muchos ejemplos de redistribuir, ¿no? Por ejemplo, redistribuir. Bueno, pues una cosa, por ejemplo, importante es, una preocupación muy grande es la cantidad de comida que se tira. Eso es una preocupación de estudiosos, de ciudadanos sensibles y de la Unión Europea también, ¿no? Tiramos mucha comida, ¿no? Entonces, pues una cosa, cuando la comida en determinados supermercados, en cadenas de alimentación y demás, cuando ya está a punto de caducar determinados alimentos que están a punto de caducar, pues se dan a un banco de alimentos que tienen salida inmediata. O según lo que sea, si tiene una fecha de caducidad, digamos, para los humanos, pero para los animales puede ser un poquito más flexible, pues siempre que esté en buena calidad, para producir pienso. O, por ejemplo, una iniciativa de economía circular que he visto que funciona, que me parece muy bonita, es en restaurantes se tira mucha comida. Bueno, pues hay restaurantes que ya están, esto está organizado, esto es economía circular, que hacen lo siguiente, dicen, al final del día, se me queda mucha comida sin servir. Bueno, pues digamos, ahí ya hay personas que están conectadas y dicen, esta comida que se me queda sin servir, la ofrezco a mucho más barata. Al que quiera, que venga aquí y la vendo, pero mucho más barata. Bueno, pues eso es redistribuir el recurso, ¿no? Y entonces ahí, pues esta es una estrategia de economía circular, muy clara. Bueno, luego Luego está la refabricación y luego el reciclaje. El reciclaje viene aquí. Con el reciclaje volvemos. Si hacemos refabricación y demás, ya vamos a los productos. Refabricar. Eso es ir a los productos. Es volver a fabricar un coche, pero hay algunas partes del coche que no tienen por qué ser nuevas. Pueden ser usadas, pero que están perfectamente. O un móvil. Esto es una cosa muy importante en economía circular.
No de economía circular, es de sentido común. O sea, tiramos cosas, o sea, hay una cosa que no funciona y entonces la tiramos. Pero a lo mejor es una cosa complicada, que hay una cosita que no funciona, pero el resto está perfectamente apto para funcionar, pero lo tiramos todo. Eso es una barbaridad y lo hacemos. En concreto decía, esto lo oía al señor Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, decía, esto se lo oía a él de una conferencia, decía, hoy día en el mundo hay como 9.000 millones de teléfonos móviles, más que personas. Y cada año van a parar a vertederos, pero más de 1.000 millones. O sea, muchos van a parar a vertederos. Pero son móviles que se tiran. Pero es que dentro de un móvil hay incluso metales preciosos que están perfectamente aptos. Estamos enterrando recursos no renovables valiosos por eso. Entonces esto no es sostenible, esto no tiene sentido. ¿Vale? Uf. Me queda un cuarto de hora. 20 minutos. Vale. Vale. Y bueno, pues todo esto es muy importante, ¿no? Os decía también, bueno, esto es de la Agencia Internacional, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que esto complementa al anterior, pero se ve aquí más claro. Fijaros que aquí tenemos, captamos recursos. De hecho esto es para la Unión Europea. En la Unión Europea, por una parte, captamos recursos nuestros de la Unión Europea y por otra parte, importamos recursos, importamos de otros países. Luego estamos aquí en la economía. Y luego tenemos, por una parte, emisiones que van a la atmósfera y luego tenemos otros residuos, algunos que van a vertederos y otros que se incineran. Esto es entrada en el sistema económico y salida del sistema económico. Entonces, aquí vemos que, primera parte, distingue de nuevo entre materiales técnicos y materiales biológicos. Eso es fundamental en la economía circular. Distinguir el ciclo biológico del ciclo técnico. Esto es importante. Y luego, la circularidad, ¿dónde empieza? En el diseño. Esto es fundamental. El diseño. O sea, la economía circular empieza no en la captación de recursos, empieza en el diseño del producto. O sea, lo que vamos a producir, vamos a pensar nuestro diseño de tal manera que utilicemos la menor cantidad de recursos posibles, que sean renovables, y sabiendo que después queremos reutilizar, reciclar y demás. Pero para eso hay que diseñarlo. Entonces, la circularidad empieza en el diseño, muy importante en la economía circular. Luego ya viene la producción y distribución, el consumo y stock. Stock quiere decir, por ejemplo, el stock de vivienda. O sea, hay recursos naturales que los captamos y luego se quedan ahí como stock, que es pues, este edificio, o el edificio de la universidad laboral, o cualquier edificio. Esos son stocks de recursos que tenemos ahí. Y luego los que consumimos, ¿no? Y luego esto, ¿no? Aquí. Y una cosa muy importante, en economía circular, muy importante, sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues economía circular es, pues eso, gestión de residuos. O sea, aprovechar los residuos y eso es economía circular. No, eso es una parte de economía circular. Pero una parte muy importante de economía circular, y ya os he dicho que son todos estos elementos, ¿no? Lo de distinguir lo biológico de lo técnico. Lo del diseño es fundamental, ecodiseño. Es fundamental en economía circular, el diseño. Y luego, otra cosa fundamental en economía circular, fundamental, es lo que llaman círculo interno. El círculo interno es muy importante. Es muy importante. Reutilizar, reparar, redistribuir, refabricar, regenerar, restaurar. Los círculos internos son importantes porque hemos dicho que se trata de que aprovechemos los productos y los recursos y que estén en la economía el mayor tiempo posible y dándoles el mayor valor posible. Entonces, todo esto es fundamental. Aquí os he puesto, para lo que veáis, esto es Europa, y os he puesto que, aquí hay números, ¿no? Esto es de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Fijaros, aquí tenemos que
En el año 2015, extrajimos en la Unión Europea 11,4 toneladas de materiales por persona. Por persona. Extrajimos. Y importamos 3,1. Perdón, 11,4 toneladas de materiales. ¿He dicho millones? No, has dicho bien. Corregirme, Sí, ya. sobre todo tú corrígeme. Y, Javier, tú que estás en el fondo, corregirme, ¿eh? Porque a veces... sí, 3,1 toneladas por persona. O sea, ahora, a ver, 11,4, 22,8, tal, todos los que estamos aquí, a ver digamos, en media, ¿no? Esto, solo con los que estamos aquí, ¿cuántas toneladas nos salen? Bueno, pues eso es multiplicarlo por los habitantes de la Unión Europea. O sea, son unas cantidades. Y luego, aquí tenemos también, en cuanto a emisiones, aquí también tenemos unos datos. Vale. Y aquí tenemos el flujo de materiales de la Unión Europea del año 2014, ¿no? Esto está muy bien, aquí está todo, ¿no? Pero esto sí me lo salto. Tenemos importaciones, tenemos extracción interna. Esto es cantidades totales, esto es en gigatoneladas. Una gigatonelada es 1.000 millones de toneladas al año. Esto no es per cápita, sino es globalmente. En 2014 todas estas gigatoneladas se importaron, todas estas gigatoneladas se extrajeron, se procesa para un uso energético, va aquí, del uso energético van emisiones a la atmósfera, hay también cenizas y excrementos, productos y pérdidas, construcción de existencias, tal, reciclado, relleno. Bueno. Vale, pues ya está. Ahora vamos a la práctica. Nos quedan 10-12 minutos. Bueno, la práctica la haréis vosotros, entonces las preguntas haréis vosotros la práctica. Bien. En cuanto a práctica, he dicho que iba a hacer cosas concretas, que me voy a dejar de teorías y de apartados y demás, ¿no? Entonces, me voy a descircular el Club de Economía Circular. El Club de Economía Circular, cuya página web la tenéis ahí, es una red internacional sin ánimo de lucro de la que forman parte más de 3.100 profesionales y organizaciones de la economía circular en más de 100 países. Su sede está en Londres y empezó en 2012. Empezó en 2012 porque una persona, una mujer, como Ellen MacArthur, una mujer también, joven, puso un portal, inició algo, un portal de cosas de este tipo, y eso luego ha dado lugar a esto. Entonces, empieza en 2012. Entonces, en la semana del 5 al 11 de febrero de 2018, organizó la Circular Economy Mapping Week, con seminarios organizados en 65 ciudades en 40 países. O sea, en esa semana, simultáneamente, en 65 ciudades de 40 países organizó seminarios, donde se presentaron iniciativas de economía circular. Se presentaron 3.000 iniciativas de economía circular. Entonces, yo he pensado que esto nos puede dar una idea, sí, esto es del 2018, una idea en el mundo, ¿no? Esto es 7 días, aquí está en el mundo, fijaros, los participantes de distintos lugares del mundo, 40 países, 65 seminarios, 2.100 participantes, 3.000 iniciativas. Comentemos algún resultado. Primero, a partir de los proyectos identificados se agruparon. Se buscó agruparlos por algo, ¿no? Entonces, destacan proyectos de economía circular en ciudades, edificios, infraestructura, movilidad, logística, productos de consumo y electrónicos, moda y otros textiles, comidas y bebidas y manufacturas. Y entonces aquí pone un ejemplo, por ejemplo.
ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, en cuanto a ciudades, pues esta es una pequeña mediana empresa de Nigeria que lo que hace es recuperar residuos de construcción para ser usados en un nuevo lugar. Se dedica a eso. Residuos de construcción los recoge para luego que vuelvan a ser utilizados. Los reacondiciona y ese es su modelo de negocio. Por ejemplo, un ejemplo de productos de consumo y electrónica es una startup del Reino Unido. Creó para empaquetar, un empaquetado más barato que el plástico y hecho de algas marinas, que puede ser utilizado para llevar líquidos. En cuanto a moda, por ejemplo, esta corporación de los Estados Unidos, lo que hace, su objetivo es generar estrategias que sean rentables, ojo, que sean rentables, para sus productos y crear y diseñar productos para que tengan una segunda vida, para poderse utilizar como productos de segunda mano. Ya creados y diseñados así, y todo el negocio montado de esta manera. Por ejemplo, una empresa de Chile que produce pesticidas para agricultura hechos de recursos nativos, naturales, renovables, pesticidas, pero naturales, incluyendo hongos y gusanos. O fabricación, por ejemplo, una plataforma en India que es una fábrica de muebles que lo que hace es alquilar muebles. Más que vender muebles, no los vendo, sino que los alquilo. Bien. En cuanto a iniciativas, de las 3.000 que se presentaron ahí, de Europa son el 61,7%, de América Latina el 10%, Norteamérica 10,5%, África 5,7%, Asia 10,6%. Y los países con más iniciativas en esta semana fueron Reino Unido, el 12,4%, Suecia 9,5%, Alemania 8,5%, Canadá 6,3%, Sudáfrica 5,1%. Aquí tenemos, esto es interesante, ¿no? O sea, como ya hemos visto cosas de economía circular, de las iniciativas que presentaron, aquí tenéis, el 16,6% se referían a diseño. Era economía circular donde la novedad estaba en el diseño. El modelo de negocio estaba en el diseño. Otras que estaban en los recursos, por ejemplo, materiales biodegradables, energía renovable, procesos limpios, sustancias químicas sin riesgo, modelos de negocio, que tengan que ver con la vida del producto, mayor o menor vida del producto, residuos, etc. Y en cuanto a sectores, aquí tenéis en cuanto a sectores también. Ciudades, la cuarta parte, luego consumidor, bueno, etc. Y luego aquí, que no me voy a detener, pero es muy interesante, es el tipo de estrategias circulares y tipo de organizaciones. Fijaros, aquí tenemos para ciudades, esto es diseño, recursos, modelo de negocio, residuos, otros. De los de ciudades, ¿qué tanto por ciento de proyectos había de cada uno de estos aspectos de la economía circular? Y aquí, si eran del sector privado o del sector público. En general, del sector privado el 71%. 71% era del sector privado. Y el resto del sector público. Bien, ahora una cosa, otro aspecto. El papel de los ciudadanos y de los consumidores en la economía circular. Entonces aquí, basándome en una publicación del CONAMA, Congreso Nacional del Medio Ambiente de 2018, nos dice, yo estoy de acuerdo, que de qué manera los consumidores y usuarios podemos participar, podemos entrar, podemos decidir, intervenir en la economía circular. De tres formas. El papel de los consumidores y ciudadanos, de tres formas. Primero, tomar decisiones de compra que favorezcan a las innovaciones, que respondan al modelo de economía circular. O sea, primero, decisiones de compra. Tú compras lo que quieres. Entonces, bueno, pues en las decisiones de compra
pues si creemos el modelo de economía circular, compremos aquellos productos que mejor se adaptan a la economía circular o que yo aquí tampoco me gusta ser muy radical. ¿Esta es economía circular o no? Bueno, pues que están dando pasos hacia la economía circular. Vale. Cada uno que se ponga al nivel donde quiera. Pero que están en esa dinámica. Que desde luego que tienen sensibilidad por esto, ¿no? En lugar de aquellas que perpetúan el esquema lineal. Eso está claro. Pero más. Implicarse en modelos de negocio circulares que requieren de su colaboración. Por ejemplo, pues lo de uso compartido, por ejemplo, pues esto, hacerte del car2go, de cosas de estas, cosas compartidas. O la extensión de la vida útil del producto, pues comprarme cosas que se puedan reparar, comprarme cosas que tengan una duración larga, cosas, digamos, que sea servicio y no producto. Digamos, pues esto no quiero el producto, yo lo que quiero es el servicio. Pues implicarse en estas cosas. Y luego, esto siempre colaborar en la separación de los residuos que generan separar los residuos. Colaborar en la separación de los residuos, que es importante. Esto es CONAMA de 2018. Entonces aquí hay un estudio que me parece interesante, que quiero comentar algo los resultados, que es Estudio conductual de los consumidores en cuanto a su compromiso con la economía circular. Este es un trabajo de octubre de 2018. Está hecho por encargo de la Comisión Europea, lo difunde la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, lleva este título y está hecho por estas 1, 2, 3, 4 y 5 consultoras, me imagino que deben ser, ¿no? Es un trabajo de casi 300 páginas, 200 y pico páginas, que está muy bien. Y entonces, hacen un estudio. No voy a explicar en qué se basa el estudio, cómo lo hacen y tal, pero bueno, voy a comentar algo los resultados. El estudio se centra principalmente en los siguientes productos. O sea, claro, no se puede abarcar todo. Entonces dijeron, a ver, vamos a seleccionar 5 productos y vamos a estudiar estos productos, que son aspiradoras, televisores, lavaplatos, teléfonos inteligentes, o sea, nuestros móviles y ropa. Entonces, la conclusión de este estudio es que los consumidores en general están dispuestos a implicarse en prácticas de la economía circular, pero su compromiso actual es bastante bajo. O sea, que sí, que están dispuestos, pero que de momento no. Es bastante bajo. El 64% sí repara productos, lo cual me parece alto. El 64% dice que repara productos. El 90% no tiene experiencia en servicios de alquiler o arrendamiento con opción de compra, con leasing, ni en adquisiciones de productos de segunda mano. El 90% no tiene experiencia en alquilar, ni en alquilar con opción de compra, ni en adquisición de productos de segunda mano. Y todo esto es importante en economía circular. Falta de información a los consumidores con respecto a la durabilidad y reparabilidad, así como a la falta de mercados suficientemente desarrollados. Se constata eso, que hay una falta de información a los consumidores con respecto a la durabilidad y reparabilidad. Y hay una falta de mercados suficientemente desarrollados, productos de segunda mano, servicios de alquiler, leasing, compartir, etc. Mediante experimentación del comportamiento, se ha observado en el estudio que la provisión de tal información es altamente efectiva para cambiar las decisiones de compra hacia productos con mayor durabilidad y reparabilidad. Mediante experimentos se ha visto que si esa información se da, sí se cambian las decisiones de consumo. La mayor parte de los consumidores asocian durabilidad con calidad del producto y reparabilidad con disponibilidad de piezas de repuesto. Consideran la reparabilidad menos importante que la durabilidad, según el estudio. Cuando se da información sobre durabilidad y reparabilidad, los consumidores son 3 veces más propensos a comprar productos con mayor durabilidad y 2 veces más propensos a comprar productos con mayor reparabilidad. Y una cosa que se dice que es importante es que los consumidores dicen durabilidad lo asocio a garantía y sí creo en las garantías. Los consumidores sí, en Europa sí creen en las garantías y eso lo considera creíble. La reparabilidad no tiene a qué agarrarse. Bueno, me dicen que es reparable y que, bueno, si veo que hay piezas de repuesto todavía, pero se pueden acabar o no. Entonces, como que necesita algún punto de apoyo para creer más en la reparabilidad. Bueno, hay una disposición a pagar, sí.
tanto por durabilidad como por reparabilidad, si hay una disposición a pagar. Hay una disposición a pagar dinero que se ha calculado. Y recomendaciones del estudio. Javier, hago esta página y luego cuento el siguiente apartado. Sí, el siguiente apartado, y lo que ya no voy a hacer es las conclusiones europeas, ya no las voy a contar. Me voy al siguiente apartado, que va a ser corto, y ahí termino. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el estudio? Que yo creo que son interesantes. Primero, fijaros que es un estudio de la Dirección General de Justicia y del Consumidor sobre comportamiento de los consumidores con respecto a la economía circular. Entonces, la primera recomendación es fortalecimiento de actitudes y sensibilización con el medio ambiente. Es fundamental. Es el cuadro primero que hemos visto, lo que hemos visto. Ese cuadro hay que tenerlo en la cabeza. Por encima de todo, en cuanto hagas, fortalezcas actitudes y sensibilices con el medio ambiente, vas a crear más interés y más compromiso con estas cosas. Luego eso es lo primero y lo recomienda el propio estudio. Segundo, hacer más fácil la reparación. Hay que hacer más fácil la reparación. Y entonces, para hacer más fácil la recomendación, la reparación lo que recomiendan es, por ejemplo, haciendo componentes esenciales del producto reemplazables por los consumidores. O sea, que componentes esenciales del producto sean reemplazables por los propios consumidores. Haciendo instrucciones de reparación para defectos menores en manuales de usuario. Manuales de usuario y que reparaciones menores que las puedas hacer tú. Asegurar disponibilidad de piezas de repuesto en el largo plazo. Animar a los fabricantes a ofrecer un compromiso sobre reparación. Eso es lo que veíamos. En durabilidad tenemos la garantía. Pues que haya algún documento de compromiso de reparabilidad. Crear otra recomendación, crear incentivos financieros para durabilidad y reparabilidad, crear incentivos financieros. Hacer que la información sobre durabilidad y reparabilidad esté disponible en el punto de venta. Y luego reforzar y aplicar la legislación que exige el suministro de información veraz y precisa a los consumidores. Vale, y ya voy a terminar con esto, y esto es corto. Esto es corto. Claro, aspectos normativos. O sea, la regulación, la normativa es muy importante para todo, ¿no? No esperemos que nos lo den todo hecho, que ya nos den hecha la economía circular, ¿no? Ya habéis visto además que en las iniciativas el 71% son del sector privado. Yo soy del sector público, yo trabajo en una universidad, nosotros podemos hacer algo. Pero, digamos, esto tiene que venir de abajo arriba. Pero viniendo de abajo arriba, como en todo, es fundamental la regulación y es fundamental las reglas del juego, es fundamental las reglas del juego. Entonces, unas reglas u otras son fundamentales y pueden ayudar o pueden dificultar o pueden entorpecer. Entonces, he puesto aquí algunos ejemplos, muy poquitos ejemplos, de algunos ejemplos regulatorios de normativas concretas de algún país para que se vea eso que se puede hacer, que se hace en otros países, pero muy poquito, porque además, menos mal, porque no me queda más tiempo. Por ejemplo, en Francia, el artículo L11.3 de la Ley de Consumo en Francia establece lo siguiente. Esto es una ley. Exige que los clientes sean informados sobre la disponibilidad de piezas de repuesto para un producto. Exige que los clientes sean informados de la disponibilidad de piezas, o sea, es obligación. La información tiene que contener un periodo específico o fecha de fin de disponibilidad. O sea, un repuesto de producto durante este periodo o hasta tal. O sea, no con fechas concretas. Y debe ser entregada por el fabricante o el importador al vendedor y por el vendedor al comprador. La información debe ser visible antes de la compra y confirmada por escrito tras la compra. En caso de ser necesario, las piezas de repuesto deben ser suministradas por el fabricante al vendedor o al reparador en el plazo de 2 meses. La ley es aplicable a todos los productos colocados en el mercado de Francia desde 2015. Otro ejemplo. Una red para reutilización, o sea, segunda mano, de distintos productos, en Flandes, en Bélgica. Se creó una extensa red para reutilización, subsidiando a las tiendas de productos de reutilización. Y se dieron subsidios. Los subsidios dependen de la cantidad en kilos del producto vendido para reutilización y son proporcionales al número de habitantes de la zona en que la tienda de reutilización esté localizada. Además, hay subsidios para trabajadores encargados de la reparación en esas tiendas.
Con todo ello se consiguió que en 2015 se consiguió que hubiera unas tasas de reutilización de más de 5 kilos por habitante a través de estas redes. Es una forma de impulsar esto en Flandes. Por ejemplo, de beneficios fiscales muy sencillos. No os voy a traer aquí ningún plan sofisticado. Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. En Suecia, el IVA a aplicar en reparaciones de bicicletas, ropa y zapatos pasó a ser del 25% al 12% a partir de enero de 2017. Ya está. Una medida de apoyo a la reparación, bajar el IVA, a la reparación. En Suecia, los clientes, los que compran algo, los que reparan algo, pueden solicitar en el impuesto sobre la renta la devolución del 50% de los costes laborales de reparación de aparatos eléctricos. Si yo en un año me reparo un aparato eléctrico, me dan la factura del coste laboral y la mitad de ese valor lo deduzco en mi declaración de la renta. En Bélgica, un IVA reducido del 6% frente al 21% que había antes para servicios menores de reparación. Fue introducido como parte del programa piloto de la Unión Europea en el año 2000 y pasó a ser permanente en el año 2011. Y ya por último, para terminar, y esta es la última, con esto termino, algo sobre plásticos a nivel global. Sobre plásticos, ya ha dicho Montserrat, me parece que ha dicho Montserrat, ¿no? O Miguel, que tenéis algo sobre plásticos, ya monográfico sobre plásticos, entonces ya lo explicarán, pero simplemente una pantalla sobre plásticos. Cada año, esto según la FAO, todo esto lo he sacado de la FAO, cada año van a parar al mar unos 8 millones de toneladas de plástico. Este material no suele empezar a degradar, a partir de los 50 años. Cada año 8 toneladas de plástico al mar. Y dice la FAO también una cosa que es... Pero lo dice, esto yo lo he oído, esto se lo oí al director general de Medio Ambiente, a Daniel Calleja, en la conferencia a la que asistí. A este paso va a haber en el mar más plásticos que océanos. Perdón, más plásticos que peces. Va a haber más cantidad de plástico que de peces. Bueno, pues eso, digo, uy, esto es un poco exagerado. No, pues en documento de la FAO lo he leído, lo he visto que lo pone. Que si no hacemos nada, vamos a tener más, eso, lo que he dicho. Y entonces, también sacado de la FAO, algunas medidas en el mundo. Por ejemplo, Ruanda y Bangladesh han prohibido todas las bolsas de plástico. Ya está, prohibidas, todas, prohibidas. En Francia, a partir de 2020, Francia prohibirá los platos, vasos y cubiertos de plástico. Canadá ha añadido los microplásticos en la lista de sustancias tóxicas. Estados Unidos y Reino Unido han prohibido el uso de microplásticos en los cosméticos. Bueno, entonces ahora venía esto, pero me lo salto y muchas gracias por su atención. Sí, y ahora, bueno, habrá quien modere esto, pero os insisto que ya no se trata tanto de que me hagáis preguntas, que yo he hablado mucho, preferiría que hablarais vosotros, y que yo sé poco más de lo que he contado, y que vosotros a lo mejor tenéis cosas importantes que decir y que yo estaré encantado de aprender de vosotros. Muchas gracias, Emilio. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo más que una pregunta es un poco una reflexión. A mí me gustó mucho la presentación y hay como una especie como de pregunta que siempre me viene cuando hablamos de la economía circular y vinculada también a modelos de consumo y demás, ¿no? ¿En qué momento la economía dejó de ser circular? Me pregunto yo. Porque yo, por ejemplo, vengo del entorno rural. ¿Perdón? Del entorno rural, digo, yo soy del entorno rural. Y hay un montón de iniciativas y de experiencias, e incluso de realidades, que de toda la vida fueron economía circular. Y yo a lo largo de mi vida lo que fui viendo es como algunas experiencias o costumbres que realmente estaban en línea con la economía circular, que hoy se dice, la economía tiene que ser circular o no será. Y digo, sí, ese es el camino y ese es el futuro, pero también es verdad que hubo un pasado, no tan lejano,
donde la economía ya era circular. Y eso desapareció. Yo me pregunto, ¿por qué desaparece eso? Y cómo eso se puede cambiar. Porque sí que es cierto que yo creo que en la agenda política a veces, y tú hablabas de la necesidad de regular y de generar espacios normativos y reglas de juego, que son necesarios, y es verdad. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto a veces esas reglas de juego imponen que desaparezcan algunas iniciativas de economía circular? Porque, por ejemplo, donde yo vengo, en mi caso, teníamos una empresa muy pequeñita, familiar, que era de economía social. Y era economía circular. O sea, fabricábamos quesos, aprovechábamos la nata, la leche, después hacíamos compostaje, bueno, era todo economía circular. Y desapareció esa empresa. Y desapareció básicamente porque era imposible competir pues, con otras empresas más grandes que ofrecían el mismo producto que nosotros, que no tenían ese aprovechamiento, digamos, de residuos ni de nada de eso. Y después una política agraria común que nos hizo mucho daño, la PAC, que nos tumbó porque competíamos, éramos muy pequeñitos y competíamos con empresas, con explotaciones ganaderas que tenían 150 cabezas. Nosotros teníamos 20. Entonces, al final, sí que es cierto que yo creo que a veces hay un interés por parte de la ciudadanía de participar en la economía circular y de las personas o de empresas que también lo quieren hacer y se encuentran con una barrera que tiene que ver con la agenda política. No sé si esto, no sé si lo compartís o no, pero que yo ahí sí que me encuentro una limitación a veces, porque digo, claro, puede haber iniciativas pequeñas o interés ciudadano, pero sí que es cierto que si eso no está en consonancia con unas políticas gubernamentales que estén hacia ahí totalmente y que faciliten que eso sea real, a veces hay como determinadas barreras. Ya no se trata de que a veces el Estado tenga que establecer medidas incentivas, ¿no? O de incentivo, sino de que no sean una barrera para pequeñas experiencias que sí que radican en economía circular y acaban desapareciendo porque no tienen la opción de continuar. O, por ejemplo, tú ahora hablábamos de la decisión de compra, ¿no? Que es algo que es cierto. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad pasa porque sea individual, después colectiva. Yo, por ejemplo, ahora quiero comprar algunas cosas que no vengan envasadas en plástico y es que me resulta imposible. Aunque quiero y no las encuentro. Y yo, por ejemplo, antes había tiendas de conveniencia muy pequeñitas que te envasaban, o sea, que no envasaban. Y hoy prácticamente esa cadena de tiendas de conveniencia prácticamente es que no están, no existen. Existen en algunas zonas rurales y ahora sí que empieza a haber como una especie de, se identifica como un nicho o como una oportunidad de negocio y volver a esas tiendas pequeñas, pero acabaron desapareciendo. Preguntémonos por qué desaparecieron. O sea, hoy empieza a ser un negocio una oportunidad, pero en su momento desaparecieron. Y yo creo que tiene que ver con el círculo que tú explicabas de la utilidad. Las personas empiezan a ser conscientes de que hay que cambiar el chip y el modelo de consumir y el modelo de fabricar, bueno, lo que decías de lineal, porque al final lo que percibimos o lo que nos afecta directamente es esa utilidad. Y estamos perdiendo mucha utilidad, entonces cuando ya vemos que la perdemos, volvemos a darnos cuenta de que tenemos que volver a empezar. ¿Cómo empezamos? En algunos espacios pequeñitos, o sea, ¿qué alternativa se puede generar para pilotar experiencias de economía circular que sean capaces de competir con las que están fuera de la economía circular ofreciendo el mismo producto? No sé si se entiende un poco la duda que yo tengo. Y es algo que me persigue siempre que hablamos de economía circular y que no sé cuál es el atajo, cuál puede ser la solución para empezar en ese camino nuevo, digamos, respetando las reglas del juego. ¿Cómo respeto las reglas del juego y empiezo? No sé si se me están entendiendo más o menos el planteamiento, porque quiero ser políticamente correcta. Perfectamente. Pero mi gran duda viene por ahí muchas veces. Pero bueno, muchas gracias. A mí me encanta mucho y aprendí mucho. Muchas gracias. Sí, voy a... Sí. No quisiera ser yo el que hable. No, que estoy de acuerdo con tu intervención y me ha gustado mucho. Entonces voy no a contestarte porque la respuesta no la tengo, o sea, no la sé. Pero voy a comentar las cosas que tú has comentado también de mi experiencia, de nuestra experiencia, ¿no? Y de esto que estamos diciendo y que tú como interesada en economía circular y con tus experiencias te planteas cosas y yo lo mismo, ¿no? Entonces, mira, primero, yo soy de Benicarló, provincia de Castellón, y mi abuelo era agricultor. Y entonces lo que tú dices, o sea, yo, vamos a ver, yo nací en los años 50, en España, los años 50, o sea,
no fueron años de hambre, o sea, después de la Guerra Civil, la década de 1940 se llama la década del hambre. Nuestros padres pasaron hambre. La década de 1950 se llama la década bisagra. Y luego en los 60, desde los 60 hasta el 73, la crisis económica del 73, ahí viene el desarrollo económico. Entonces yo eso lo he vivido. Yo he vivido la segunda mitad de los 50, que yo me acuerdo perfectamente, y luego los 60. Vale. Entonces, cuando yo era pequeño, pues había mucha más economía circular que ahora, pero muchísima. Entonces, muchas cosas que eran circulares, pero de naturaleza. O sea, es que eran circulares. Por ejemplo, mi abuelo era agricultor. A mí me gustaba mucho ir allí. Tenía animales, era agricultor y ganadero. Bueno, pues él, claro, él, de una manera natural, él cultivaba alfalfa, que era el alimento que le daba a los animales. Y luego los excrementos de los animales los guardaba y eso era el abono que lo utilizaba. Eso es circular, eso es circular. ¿Se utilizaban envases plásticos? No se utilizaba nada. Vendía leche, mi tío iba con sus lecheras, iba a repartir leche. Ahí no había ningún... No, o sea, lo llevaba en lecheras grandes, para meter en lecheras lo hacían desde cubos, lo llevaba a las casas, en las casas ya tenían un recipiente preparado, lo echaban y ya está. Cuando salíamos por ahí al campo, que salíamos mucho, más que ahora, salíamos al campo, no utilizábamos plásticos, eso de usar y tirar, no, cuando yo era pequeño eso no se utilizaba. Te llevabas tus cosas, lo que sea, y no tirabas nada, o sea, no, eso de plástico no había. Y luego, otra cosa, a nosotros nuestros padres nos decían, digamos, el ahorro y eficiencia energética. Apaga la luz, no dejes la luz encendida. No dejes la puerta abierta que entra frío. No dejes el grifo abierto. Eso nos lo decían. Luego eso se ha perdido. Y ahora una cosa que me llama la atención y que a lo mejor eso nos puede dar esperanza es, ahora yo he leído, y lo leo con simpatía, este movimiento de adolescentes que ha empezado en Suecia con una chica de 16 años, que todos los viernes en Suecia y ahora ya, digamos, salen a manifestarse por el cambio climático. Es un problema que les afecta a ellos y que ellos no han creado, ¿no? Entonces leí un poquito ese movimiento que me interesó. Y entonces ahora resulta que son los hijos los que dicen a los padres, apaga la luz, no dejes el grifo abierto, separa las basuras. Eso es bueno. Quizá por lo que tú decías, ¿no? Porque vemos el problema del cambio climático, que es tan gordo, que está ahí, pues sí, que lo vemos, ¿no? Sí, ¿se ha ido perdiendo? Sí, se ha ido perdiendo. A ver, esto de lo pequeño. Mira, nosotros en mi casa, desde hace ya muchos años, consumimos frutas y verduras ecológicas. O sea, nosotros somos partidarios como consumidores de la agricultura ecológica. ¿Qué pasa con la agricultura ecológica? Que te sale más cara que el otro sitio. Te sale más cara. Pero de todas formas, nosotros, aún siendo más caros, nosotros desde hace años, durante muchos años, éramos socios de una cooperativa, de la provincia de Lleida, de Cataluña, y cada semana nos llegaba desde allí una caja con frutas y verduras de temporada para la semana. Luego nos dimos cuenta de que eso ya, claro, es el transporte y traerlo de Lleida y tal, no sé qué, buscamos a ver si en Madrid encontramos alternativa. Ahora una ventaja es que esto ya productos ecológicos te los encuentras ya, vas a Carrefour y te encuentras mucho ecológico. Y vas al campo y te encuentras mucho ecológico. O sea, esto en las grandes superficies, en Mercadona, ya se va introduciendo. Eso es una buena señal, ¿no? Como por ejemplo, en biocultura, yo me acuerdo que al principio en biocultura, en Madrid, cuando se hizo biocultura en Madrid hace muchísimos años, pues yo iba todos los años a biocultura y éramos cuatro. Desde hace muchos años biocultura, eso es como el Corte Inglés, eso es muchísima gente, eso es como una feria, ¿no? Bueno, yo creo que esos, digamos, esos sistemas, vamos a ver, no toda la gente va a querer productos ecológicos y no toda la gente va a querer un queso de calidad como el que fabricabais vosotros, que estoy seguro que sí.
Pero siempre va a haber gente que quiera ese tipo de productos que aunque tenga que pagar más, ¿no? Yo espero que... vamos a ver. En España, yo creo que en general, para el tema de medio ambiente, el estar en la Unión Europea es una gran cosa. Porque gracias a la Unión Europea estamos dando pasos que si no, no los daríamos. Eso es una gran cosa. Y con esto de la economía circular, pues yo creo que desde la Unión Europea y con las iniciativas y de abajo arriba, pues que vayamos mejorando, ¿no? Y que, no sé, y por un lado eso, ¿no? Con la regulación y que eso se avance de abajo arriba. Y sí, no sé qué otra cosa iba a decir. Sí. Bueno, sí, y por otra parte, lo que pasa con estas cosas, lo que pasa con el cambio climático. Claro que cuando les vemos las orejas al lobo, cuando vemos las orejas al lobo, entonces ya nos damos cuenta de que esto es serio y que hay que tomar medidas ya más serias, ¿no? Que con el cambio climático está claro que no estamos tomando medidas serias. O sea, esto que hacen los adolescentes ahora que se quejan del cambio climático y tal, eso está en la calle. Ahora tenemos elecciones dentro de un mes y dentro de 2 y dentro de 3. ¿Eso está en el debate político como una cosa prioritaria? Bueno, no sé si te he contestado, pero me has dado pie a que comente también mi experiencia. Muchas gracias. Yo creo que tanto la pregunta como la respuesta ha sido muy interesante. Yo creo que es la educación la que tiene que actuar ahí, ¿eh? Sí. ¿Otra intervención? Sí. Sí, nada. Lo primero agradecerte porque yo también trabajo en estos temas y la verdad es que me ha encantado la presentación, he aprendido también un montón. Mi pregunta o mi comentario va por otro lado, pero sí hacer un comentario sobre este tema que ha sacado esta chica, que estoy de acuerdo que se ha perdido circularidad, sobre todo en la parte de obsolescencia programada y cosas de reutilización, pero que tampoco se nos puede olvidar que a veces sí hemos perdido circularidad, pero hemos ganado en otras cosas. O sea, el hecho de que ya no haya lecheras supone también un descenso en el riesgo sanitario de esos alimentos o en la flexibilidad, porque ya no vivimos en los pueblos y ya no puedes dejar la leche en la puerta de casa. O tu madre ya no está allí para recogerla porque ahora trabaja, ¿no? Que en los años 50 pues igual no era así. Entonces, bueno, hay cosas que sí es verdad que se han perdido, que se tienen que recuperar, pero otras se hagan muy bien. Yo mi comentario va por otro lado, va por los índices, precisamente, bueno, está relacionado con eso. ¿Cómo vas a poder evaluar que una empresa realmente es circular frente a un gigante industrial, digamos? Y eso tiene mucho que ver con las métricas. Yo personalmente en el sector privado estoy preocupada porque quería preguntarte si tú conoces a nivel europeo si hay iniciativas más allá de las privadas. Porque yo sé que ahora mismo se están evaluando diferentes métricas para ver cómo de circular es un producto, un proceso, un negocio. Es un tema súper complejo por los materiales tecnológicos y los biológicos, pero no sé si a nivel europeo no estoy tan puesta en la parte europea y no sé si hay una iniciativa europea de métricas de circularidad. No lo sé, no lo sé. No sé. La primera parte de tu intervención estoy completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la segunda, no lo sé, no te puedo contestar porque no lo sé, desconozco. ¿Alguna cuestión? Hola, muchas gracias por su intervención y enhorabuena por los organizadores por haber tenido la idea de invitarles. Yo quería simplemente hacer una reflexión sobre los costes que va a tener todo esto para la industria, porque yo estaba viendo la cantidad de repuestos que habrá que tener estocados, disponibles, para que esos productos, ¿no? pueden ser sustituidos con lo que va a conllevar esto, relacionado con una mayor durabilidad de los productos, con lo cual lo que es una garantía del fabricante igual actual de 2 años, igual se va a ampliar un poco más allá, y también con una idea de este paradigma industrial de producir y después ver cómo lo vendes, cómo habrá que cambiarlo también, porque digamos que ese consumo pues irá bajando. Yo pienso, por ejemplo, en las grandes cadenas de producción textil, pues con las campañas que hacen para 2 temporadas al año, digamos eso, pues de aquí a medio plazo, pues igual baja un poco esa intensidad en consumo. Entonces, ¿cómo va a cambiar un poco toda esta industria, pienso yo?
No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Sí, sí, vamos a ver. Sí. Yo creo que... A ver, aquí se me ocurren dos cosas, ¿no? Primero, como he dicho al principio, yo creo que esto es una transición. La economía circular no es algo que tenga que ser ya todo, sino que es algo hacia lo que tendemos. Entonces, yo creo que es una cosa que vamos a ir acercándonos. Y entonces yo creo que las empresas, los consumidores, nos tenemos que ir adaptando a todo ello. O sea, el futuro va por ahí y las empresas irán recolocando, ¿no? Por ejemplo, eso, Coca-Cola. Coca-Cola se está poniendo las pilas y está presentando, digamos, unos compromisos voluntarios que van más allá de lo que exige la Unión Europea. Por ejemplo, tiene compromisos de uso de agua, de uso de agua reciclada, de reciclaje en las botellas, material reciclado. Por ejemplo, responsabilidad, dice que cuando organizan eventos, nos decía, estuve en una conferencia que estaba uno de Coca-Cola, cuando organizan eventos así multitudinarios, que entre lo que se consume va a ser Coca-Cola, pues ellos mismos, dentro de la idea de responsabilidad ampliada del productor, ellos se preocupan de llevar contenedores suficientes y de organizar la infraestructura para que no quede todo tirado, sino que vayan a los contenedores y, a ser posible, cada uno de su contenedor. Danone, por ejemplo, que también estuvo en la conferencia esa, también toma medidas voluntarias. Entonces, el ir por ahí, mandar señales de que va por ahí y avanzar, hará que todo el mundo se vaya adaptando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una cosa que tiene que ver con esto. Claro, hace unos años nadie pensaba las energías renovables. Las energías renovables, hace no demasiados años, decía, las energías renovables, pero eso es un idealista. ¿Quién pensaría que estamos a este nivel de renovables ahora mismo, lo que hemos crecido en la Unión Europea, en España, en el mundo? Que el objetivo de la Unión Europea para 2030 es del 32% de consumo de renovables y España lo ha puesto en el 42%. Hace unos años decíamos, pero esto es imposible, pero esto, bueno, y los grandes productores de energía pues se han tenido que ir adaptando, se han tenido que ir adaptando, ¿no? Yo recuerdo que estuve hace unos años, me invitaron a un seminario sobre energías renovables en Arabia Saudí. En Arabia Saudí. Y entonces en Arabia Saudí, pues fijaros, ahí es más cara el agua que el petróleo. Ahí el poner la gasolina en los coches, ahí ves un nivel de... el centro de investigación en el que estuve yo, que era el seminario, nada que ver con mi facultad, que parecía tercer mundo mi facultad al lado de aquellas instalaciones, de aquellos medios, ¿no? Entonces, una cosa de renovables en Arabia Saudí, bueno, pues había ahí empresas y empresarios y había líderes, o sea, CEO, el número uno de algunas empresas, y entonces la conclusión que yo llegué es que las energías renovables importaban muchísimo, muchísimo. No por el cambio climático, que les da igual, esta es la conclusión que es, más o menos, les daba igual y ellos tenían energía, pero veían primero que eso era imparable, que eso iba a ir a más y que ahí había economía y sobre todo había innovación. Y que ellos, que son los que saben de energía, que nosotros llevamos mucho tiempo con energía, ese tren no lo podemos perder y tenemos que estar ahí. Y como hay innovación y hay economía, queremos estar ahí y queremos estar al primer nivel. Yo creo que si hay movimientos que van cuajando, hay innovación y esto funciona y va ganando terreno, pues la gente se pone las pilas y están ahí, ¿no? Y esperemos que vaya pasando eso. Y para completar esto, claro, ahí en economía, lo que es en economía, lo que he dicho al principio, en economía, estamos empezando a hacer investigación en economía circular, hay muy poca investigación en economía circular, hay mucha investigación que hacer, cuáles son los costes, cuáles son los... hay mucho que hacer. En el congreso que tuvimos nuestra asociación en septiembre,
se presentaron 2 o 3 trabajos de economía circular. Y uno de ellos precisamente ganó el premio al mejor artículo presentado. Y ahora, el verano que viene, que es un congreso europeo, pues hay algunos de economía circular, pero muy poquitos. Entonces, ahí hace falta que nos metamos más investigadores de economía a hacer investigación. Y con la investigación aprenderemos más y sabremos más de esto que preguntas, que es muy relevante, desde luego. Igual que lo que preguntaba la otra compañera, que no lo sé, pero que es muy importante. Todo eso es muy importante. Pero hay mucho por hacer. Yo de hecho, como digo yo, de economía circular he hecho algo de divulgación, pero yo no he hecho investigación en economía circular. Yo no he hecho todavía. Quiero hacer, pero no he hecho todavía. Yo soy un puro divulgador y hace falta y se hará investigación en economía de calidad y ahí aprenderemos mucho.